Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga en este John. Estamos aquí para compartir la palabra del Eterno en el estudio de esta semana, en la parashá número 25, que se da a llamar Sab y significa encomienda. Estamos en la Aliyá 1, vamos a empezar a leer desde el capítulo 6 del libro de Vayikra, el libro de Levítico, en el capítulo 6 desde el verso 9, desde el verso 8, si me acompañan, vamos a leer, mis hermanos. Dice ahí la escritura: habló aún Yahweh a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Bueno, había dicho que esta es la Torá, o ahí en la Reina Valera dice esta es la ley, ¿sí? Ley, en la palabra hebrea para ley es Torá, y significa instrucciones. Así que esta es la instrucción del holocausto, que el holocausto es olá, es ascensión, de una manera escalada, según la definición que tiene ahí la Reina Valera por respecto a esta palabra. Olá es ascender, sí, es, como dije, es subir. Pero vamos a leer un poquito más, desde el verso 9 dice, allí la palabrita que vamos a ver es la palabra fuego. Sabemos que la palabra fuego en hebreo es eish, pero aquí, esta palabra donde dice fuego, por ejemplo, cuando leímos, el holocausto estará sobre el fuego encendido, la palabra ahí para fuego es maqueda, y hace alusión al combustible, a la leña, con el cual se enciende, con el cual arde ese altar. Por eso justamente el holocausto estará sobre esa leña que es encendida, y estará, dice allí, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en el holocausto, en el olá. Recordemos que esta instrucción es acerca del holocausto, que es entregarse completamente, ¿sí? Digo entregarse porque esto es lo que deberíamos de hacer nosotros al día de hoy, y voy a profundizar un poquito más en ese tema. Justamente en este verso 10 que le sigue, dice: y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Aquí es curioso cómo está traducido, porque en el hebreo tenemos como tres palabras que nos hacen dar cuenta que el Cohen aquí se pone tres vestiduras, o tiene tres vestiduras. Por ejemplo, la primera palabra que sale allí como vestidura es lavash, y esta palabra lavash en hebreo significa armar, cubrir, equipar. Y hay algo muy curioso también en estas tres palabritas. Por ejemplo, en esta palabra lavash, si calculamos el valor numérico, nos da 332, y estas palabras entre sí, sumadas entre sí, nos da 8. 8, que sería la eternidad, o por siempre, olá, ¿sí? Olá también es por siempre. Entonces, vamos a ver la segunda palabra que está aquí en la Reina Valera como vestido, ¿sí? Esta palabra vestido en hebreo es mad, y esta palabra significa estatura, juicio, medir y dimensión. Igualmente, el valor numérico que tiene estas letras hebreas es 44. Si uno suma entre sí, nos da 8. Curioso, ¿verdad? Y hay otra tercera palabra que también es la que el Cohen se viste. Porque en hebreo, antes de decir qué palabrita es, en hebreo se leería algo así. Dice: y se vestirá el Cohen su vestido de lino y su ropa interior de lino. Entonces tenemos tres vestiduras, ¿no? La vestidura que tiene el Cohen, luego su vestido de lino y luego su ropa interior de lino. Esa ropa interior en el hebreo es mignas. Y esta palabrita significa calzoncillos, esconder las partes privadas. Pero esta palabra tiene una raíz que se llama tamás, ¿sí? Y significa almacenar y guardar. Esta palabrita igualmente tiene un valor numérico de 170. Y si uno se pone a sumar entre sí, o casualidad, da 8 en estas tres palabras. También podemos dividirlas o podemos pensar, ¿no? Que sería, hablando algo un poquito más profundo, ¿no? Este tres tipos de vestiduras sería el cuerpo, el alma o el espíritu. Si uno quiere profundizar un poquito más, es donde hay una entrega total. Y donde hay una entrega total, vamos a ver después en el verso 11 y 12, donde se nos describe que también dentro del hebreo vamos a ver que hay una palabra que se menciona y nos hace dar cuenta que cuando nos entregamos completamente, sale un olor fragante, sale un olor como de incienso, ¿sí? Pero agradable. ¿Por qué? Porque estaremos entregando lo mejor. La palabra grosura, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, pero me gusta hacerlo, porque así podemos darnos cuenta de que nos quiere hablar la Escritura al día de hoy. Como por ejemplo la palabra grosura, había dicho, es halab o haleb, ¿sí? Es la abundancia y lo mejor. Entonces vemos, eso está en el verso 12, ¿no? Porque una vez cuando nos entregamos totalmente, quemamos esas grosuras nuestras, y esa grosura nuestra habla de lo mejor que tenemos.
¿sí? No habla de lo sobrante. Pero al hablar ahora, desde el verso 10 específicamente, el que estábamos tratando recién, de estos tres aspectos de vestidura que tiene un Cohen, ¿sí? Y tengamos en cuenta, después vamos a ver quién sería un Cohen al día de hoy. Entonces es bastante curioso. Yo lo veo muy curioso y también nos enseña cómo hacerlo al día de hoy, cómo es que nosotros tenemos que entregarnos, o si es que lo debemos hacer nosotros o no, vamos a verlo después, o sea, ¿quién sería un Cohen el día de hoy? Eso también es muy interesante, pero básicamente en el verso 10 estamos viendo estos tres aspectos de vestidura que tenía un Cohen, que David tenía un Cohen, y sabemos que los que oficiaban este servicio eran los Cohen, y ellos llegaban del holocausto, ellos hacían encender la leña, entonces ellos eran los que oficiaban todo este rito, ¿verdad? Pero hay algo también que el fuego en la escritura hace mención, y yo allí por allá, ahora abro un paréntesis y le pregunto a ustedes, porque fíjense, es bastante curioso verlo de este sentido. Cuando Yohanan del Inverso, o Juan el Bautista, estaba predicando, ¿sí? Estaba, dice, allí en el río Jordán, y veía a la gente, la multitud que se acercaban para ser bautizados por él, ¿sí? Y allí Mateo, en el capítulo 3 de Mateo, él indica que dice, y él dice, y de él habló el profeta Isaías diciendo, prepara el camino del Señor, ¿sí? Y él entre que estaba narrando lo que Juan el Bautista estaba haciendo, se interrumpe esa narración para decir, de este escribió tal profeta. Es muy interesante, porque este Juan el Bautista decía algo y a mí me causa tanta curiosidad saber cómo él veía las escrituras, veían por ejemplo los navíes, los profetas, ¿sí? De aquello entonces, como Zacarías, que lo vamos a ver también, como Isaías, como Jeremías, pero Juan el Bautista tenía el Ruach HaKodesh, ¿sí? En él. Y tener el Ruach HaKodesh es poder alinearnos con la palabra, estar seguro de lo que estamos creyendo, es pregonarlo, es predicarlo, tener esa seguridad, tener esa valentía para hacerlo, ¿no? Ese poder que el Eterno nos da para cuando tengamos que predicarlo, tenía Juan el Bautista. Porque dice allí, ¿por qué digo poder? Porque acá Pablo le decía que, eh, digamos que la besora o el evangelio o el reino, lo llama allí, el reino de Dios, no consiste en simple palabrería, sino en poder, hablando ahí con los corintios. Muy interesante. Y Yohanan tenía ese poder. Y él predicaba algo tan curioso, a mí me causa curiosidad de saber cómo él hacía para estudiar estas cosas, ¿no? Y él dijo ahí que vino uno después de él, ¿sí? Que era antes que él, o sea que ya existía, y venía, y él no era digno ni siquiera de llevar su calzado. En algunas traducciones dicen ni siquiera de llevar su calzado, otras dicen ni siquiera de atar el cordones de su calzado. eh, y él lo sabía, dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es primero que yo, que no soy digno de atar sus zapatos, de sus sandalias, dice, él los bautizará con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y fuego, es fuego. Y es muy interesante porque después nombra fuego en los siguientes dos versículos por debajo. ¿Y por qué le abro paréntesis y me pongo a mencionar esto? Porque el fuego es tan simbólico, es tan, digamos, importante en las escrituras, que nos puede hablar tanto de juicio, ¿sí? Nos puede hablar de juicios, de que hay un fuego consumidor, hay un fuego que está esperando para aniquilar, para destruir, pero hay un fuego purificador, ¿sí? Podemos verlo de esa manera, purificador, que ese fuego del que estaba hablando Rab Shaul, yo le hago la pregunta a ustedes, después cierro paréntesis para seguir con esto, ¿cuál sería en este caso? O si está ligado, si está conectado a esto. Es muy interesante, porque también hay otra parte en las escrituras, por ejemplo, si ustedes me acompañan a 1 de Corintios capítulo 3, verso 15, vamos a ver un tema con respecto al fuego. Y una vez más, es muy interesante, me atrae la idea, porque ahora Shaul está hablando allí de las obras, Permítame que lo busque ahora. 1 de Corintios capítulo 3, creo que está desde el verso 15. Vamos a leer desde el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, porque Saúl estaba hablando ahí de que había algunos que eran, digamos, tenían pensamientos en la carne, ¿no? El pensamiento de decir, no, yo quiero pertenecer no sé, al grupo de Pablo, yo quiero pertenecer al grupo de Apolo, ¿no? Y estaban en ese entredicho. Bueno, ese era el contexto, ¿no? Que Pablo le decía, están pensando en la carne, tiene que pensar de otra manera, si el que da el crecimiento es el Eterno, y ahí está
él hablando de estas cosas. Y, por ejemplo, en el verso 10 dice, conforme a la gracia que de Elohim me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o garrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y miren lo que dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice el 14, si permanecía en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy interesante y no sé si, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Porque ahí está hablando de un fuego, pero también purificador. Un fuego que destruye las obras que son vanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos conectar? ¿Cómo se conecta esto con lo que estamos leyendo aquí en Valliclá? Lo podemos conectar tranquilamente, porque si hoy al día lo podemos traer esto como un hábito, como un modo de vida, tranquilamente lo podemos hacer, porque ese fuego es el fuego purificador, y nada más y nada menos se hacía con un elemento, era necesario tener varios elementos en realidad. La materia prima para poder encender el fuego, ese combustible que habíamos dicho, es la madera, ¿sí? Esa madera tiene que ver con la cruz, con la tabla, porque en la tabla nosotros morimos a nosotros mismos, nos entregamos completamente, enteramente, ¿sí? Y esa tabla es el combustible con el cual se genera ese fuego. No solo la tabla, sino o el madero, en este caso. O otra vez más, si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, había una persona que era ciego de nacimiento y Jesús, viéndolo, le preguntó, ¿no?, si quería ser sano, y él dice que escupió en tierra y untó con sus dedos los ojos, él tapándole los ojos, luego le sacó la mano a este ciego y le preguntó, ¿no?, ¿qué veía? Y él dijo que veía a los hombres como árboles. Entonces somos ese madero por el Mashiach, por supuesto, que es el combustible que genera, digamos, ese encendido de esa llama, pero no tan solo ese elemento, sino también hay otro elemento que es muy necesario, el oxígeno, el aire, el rúa, también que enciende ese fuego en nuestra vida, porque ya estamos hablando de nuestra vida, en nuestra aplicancia, o sea, esta palabra es para aplicarlo en nuestra vida. Ese combustible, ese fuego, esa materia, tiene que estar en nosotros, para que ese fuego siga encendido. Pero no tan solo eso, sino que si lo comparamos al fuego purificador, por ejemplo, al fuego que purifica las obras, al fuego que revela las obras nuestras. Entonces, ¿cuáles son las obras nuestras que tienen que ser reveladas? El fuego la va a revelar, el fuego la va a revelar. Entonces, ¿de qué estaba hablando Rab Saul? ¿De qué fuego estaba hablando Yohanan? Y podemos tranquilamente conectar esto con el fuego del altar. En 1 de Pedro, a ver si está aquí, un texto más y seguimos. Pero es muy interesante, dice en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 7. Pero oigan, vamos a primero, voy a mostrarles algo que de verdad me impactó y lo quiero compartir con ustedes, hablando del fuego. Por eso creo yo que el Ruach HaKodesh está con aquellos que obedecen, con aquellos que se interesan por la palabra, porque vemos que Yohanan tenía este conocimiento por las mismas escrituras. En ese entonces, por los rollos, en este caso ahora por la Biblia, la tenemos aquí. En Zacarías, capítulo 13, el verso 9, miren lo que dice. Vamos a leer desde el verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Dice, y se perderán. Voy de nuevo, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego, miren usted que dice fuego, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Muy interesante esta parte donde se utiliza el fuego. Primero dice allí para fundir, el fuego para fundir, y luego dice el fuego para probar, como el oro. Lo mismo que decía Rab Saul, lo mismo que decía Yohanan, el fuego, dice, el que viene detrás de mí, viene para bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego. Poderoso. Es muy poderoso, porque allí es donde las obras del todo el ser humano son probadas. Nadie puede esconderse de la eterna, nadie puede burlarse de la eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 7, dice lo siguiente. Dice, para que sometida a prueba vuestra emuná, vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego,
¿sí? Y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Entonces es necesario todo lo que tengamos nosotros sea pasado por fuego. Entonces el altar, eh, eh, ¿qué tiene, digamos, de interesante leer esto? Todo tiene de interesante, y la base de lo que están hablando, o de lo que hablan los profetas, lo que hablan los Elías, que serían los apóstoles, la base está en la Torá. La Torá habla, cuando habla del fuego, nos habla primeramente de la materia, como habíamos leído. Primero dice, el fuego no lo dice como Eish, ¿sí? Eish, la palabra Eish es fuego. No lo dice como Eish, lo dice como Makeda, que es el combustible, la leña, que hace que el fuego arda. Entonces nos está aclarando eso, que algo tiene que producir en nosotros que arda ese fuego. Y esa es la palabra del Eterno. El amor que tenemos al Mashiach, el amor que tenemos a nuestro Elohim. Y luego dice allí la Escritura que somos purificados porque hay la grosura. Vamos a leerlo para que no quede así como en el aire. Dice ahí, vamos a leer el verso 11 ahora. Después se quitará sus vestiduras, de nuevo, la palabra vestidura es otra. La palabra vestidura acá no es ninguna de las que mencionamos anterior, es otra. La palabra vestidura aquí, en el verso 11, es beged, que significa cubierta, ropa, capa, falda, manto. Miren ustedes, se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Hay otra palabra, otros vestidos, ¿sí? Se quitará sus vestidos, ¿sí? Y se vestirá, porque ahí dice, y se pondrá, pero ese vestirá es lavas, que sí, la palabra lavas la habíamos visto, es armar, cubrir. Y cuando dice otro vestido, nuevamente, ahí la palabra es baguet, otra cubierta, otra ropa. Y sacará la ceniza, la palabra sacar es yasha, que es abandonar, arrojar. Y la palabra ceniza es deshen, ¿sí? Es gordura, es abundancia. Entonces, cuando dice se quitará esa gordura y esa abundancia, y está hablando de dos aplicaciones. Aquí está hablando de quitarse, porque ya el verso 11 dice, y se quitará. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, ¿sí? Y dice allí, y las sacará fuera del campamento, las sacará fuera del lugar, y las pondrá en un lugar limpio. Entonces, esa palabra ceniza, ereshen, y también traduce gordura como abundancia. Miren ustedes, y presten atención, porque va a aparecer una palabra gordura, pero es para referirse a otra cosa. Vamos al verso 12. Dice, y el fuego encendido, el verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios dice allí en hebreo, de Shelem. Pero miren ustedes, primero está la palabra quemar. La palabra quemar es bar, que es encender, consumir, abrazar. Pero hay otra palabra que utiliza para, la palabra quemar, que utiliza para quemar las grosuras. Esa otra palabra es catar. Es fumigación, significa fumigación en el lugar cerrado y tal vez así expulsando a sus ocupantes. Es decir, esa quemadura, esa palabra quemar, la grosura, vamos a ver lo que significa la palabra grosura también, que no es la misma que la anterior, porque recordemos que en el verso 11, si ustedes van a leer ahí, esto se quitará, se despojará, sacará. Es lo que debemos sacar nosotros, todo eso que está de más. Pero aquí dice, y lo quemará, porque está hablando de que arderá ese fuego encendido sobre el altar y no se apagará, ¿sí? Y el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras. Esa última palabra es quemar, es catar. Como habíamos dicho, significa fumigación en un lugar cerrado y tal vez así expulsando a sus ocupantes. También significa ahumar, convertir en fragancia, ahí está la palabra, convertir en fragancia por fuego, quemar incienso. Miren ustedes que este lado es ya más amigable, ¿no? Ya es como que es otra cosa. Nada que ver con expulsar, sino que en este sentido, la palabra quemar hace alusión a que saca, ¿cierto? ¿Qué cosa? Saca lo que ya está limpio. ¿Por qué? Porque dice allí la palabra grosura, que es la que se va a quemar, la palabra es halab. Dice, es ser engordado, pero de abundancia de lo mejor. Ahora estamos ofreciendo lo mejor para el Eterno, ¿sí? Después de esta instrucción, ¿no es cierto?, de cómo colocar el holocausto, cómo hacerlo, una vez que el Cohen se saca esas vestiduras, una vez que Cohen ha hecho esto primeramente, luego vuelve a ofrecer cada mañana y cada vez el holocausto, y es como que si la Escritura nos va diciendo que cada vez seremos más limpios, cada vez nos ofreceremos con mayor, digamos, con mayor entrega. Entonces, todo eso tiene que ver. Y no sé si en el caso de ustedes, mis hermanos, pero en mi caso sí tiene que ver
limpiarnos ya con oraciones, limpiarnos ya hacer esto, porque ahí dice la palabra Cohen. ¿Quiénes deberíamos hacer esto? ¿Quién serían los Cohen de estos tiempos? ¿Ah? ¿Quién era el que oficiaba estos sacrificios? El Cohen. ¿Quiénes son los encargados de hacerlo? Hoy, bueno, vamos a mirar más de cerca la palabra Cohen. Por ejemplo, la palabra Cohen significa el que oficia, el ministro, el principal. Pero esta palabra Cohen, ¿sí? Tiene una raíz que en hebreo es kahan, que significa mediar en cultos, oficiar, ataviar, consagrar, ejercer el ministerio, ministrar. Entonces miren ustedes, mis hermanos, si nosotros esta palabra la conectamos a 2 Corintios capítulo 5, que vamos a leerlo, 2 Corintios capítulo 5, desde el verso 17, dice: de modo que si alguno está en el Masías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por Masías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Uno de los significados de esta palabra, Cohen, ¿sí?, es ministro, es principal. Pero la raíz también es oficiar, es consagrar, es ejercer el ministerio. ¿Y qué ministerio tenemos hoy en día? Dice allí en el verso 18, y todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por Masías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Elohim estaba en Masías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Masías, como si Elohim rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre del Masías, reconciliados con Dios, con Elohim, con el Eterno. Entonces miren, mis hermanos, que este trabajo, este oficio, este servicio debemos hacerlo nosotros hoy en día, mis hermanos, para todos aquellos creyentes que, y más precisamente, que nos estamos acercando a las raíces hebreas de nuestra fe, que nos estamos acercando, digamos, al verdadero lenguaje, a la lengua pura, ¿no? Entonces, mis hermanos, estamos aprendiendo algo tremendo que tiene que ver con nuestro diario vivir, con entregarnos a nosotros mismos completamente, y ese entregarnos completamente, el Eterno dice que arderá fuego en nosotros. Literalmente arderá fuego. Cuando hablamos de fuego también hablamos de la intención que tenemos nosotros cuando venimos del Eterno. Habla de la intensidad, más precisamente. Habla de orar fervientemente. O sea, la palabra fuego habla de ser apasionado. Entonces dice que la obra de cada uno se probará con fuego. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero quiero que reflexionemos hasta llegar al Shabbat y ahí poder comentar todos juntos, mis hermanos, y quizás poder sacar una gran conclusión entre todos y poder entender que el Eterno hoy en día, aún en esta escritura, nos habla poderosamente, nos quiere el Eterno enseñar cuáles son las bases de todas las palabras de los profetas, de los apóstoles que nos han sido entregadas, y esto es lo que realmente el Eterno habla, ¿no es cierto?, a través de su palabra, y me da comprensión. Y bueno, quería compartirles esto y espero que les haya sido de bendición y espero que tomen cada uno de estos actos, ¿no?, de cada una de estas acciones, y podemos incorporarlas de a poco en nuestra vida. Shalom, mis hermanos, sean bendecidos.